Les quiero informar que guardando absolutamente todas las garantías, se informó desde la semana pasada de esta audiencia, igualmente se pidió por la Secretaría que se invitaran a todas las personas, etcétera. Por supuesto, y aquí desde esta mañana, la audiencia estaba citada para las 8 de la mañana, entonces son las personas que se han registrado, ahora las 2 o 3 personas que faltan, y terminamos, por supuesto, la audiencia, porque pues, como ustedes bien saben, aquí tenemos pues en esa materia unas reglas de juego totalmente transparentes. No le estamos negando absolutamente el uso de la palabra, pero no puedo quedarme hasta el mediodía esperando a ver si finalmente llegan las personas. Para eso los hemos invitado, y el primero que ha dado el ejemplo es el presidente de la comisión, lo sabe la honorable representante, y el coordinador ponente, el doctor Miguel Ángel Pinto. Tiene el uso de la palabra, doctor. Un datico, el abogado Iván Cancino ya está presente. Sí, es decir, sí, no podemos estar aquí con todo respeto, como le digo al representante, con todo respeto, con la mayor consideración. No puedo estar ocupando toda la sesión de la comisión porque estábamos previstos de las 8 a las 10 de la mañana. De tal manera que lo hemos extendido un poquito, entre otras por un poquito de la indisciplina de todos, ¿no? Entre otras de los propios participantes. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo me llamo Catalina Botero y vengo a hablar a esta audiencia en mi condición de profesora de Derecho Constitucional. Llevo 25 años dictando clase de Derecho Constitucional y experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Quiero hablar rápidamente de 3 temas que dejo soportados en un documento escrito que dejé en la presidencia y en la secretaría. La primera pregunta es si este proyecto sustituye la Constitución Política de Colombia. La segunda es si compromete la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Y la tercera es si se compadece con los valores, los principios y los derechos de un Estado constitucional moderno. ¿Sustituye este proyecto la Constitución Política de Colombia? Primero quiero poner en claro que yo soy de las personas que cree en un concepto restrictivo de la sustitución política, es decir, yo creo que solo hay sustitución política cuando realmente, de verdad, se sustituyen o se disuelven los elementos que identifican a un régimen político. Cuando se disuelve un derecho fundamental, cuando se disuelve el sistema de frenos y contrapesos, ahí hay sustitución política. Y la pregunta es, ¿este proyecto disuelve un derecho fundamental? Porque aquí se ha dicho que no existe el derecho fundamental a la adopción. Entonces hay 3 elementos que hay que tener en cuenta cuando uno estudia el tema de la sustitución política. El primero es los derechos de los niños y las niñas a tener una familia. El segundo se refiere al derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley. Y el tercero, el concepto de democracia que subyace al Estado social y democrático de derecho en la Constitución de 1991. Primer tema, el interés superior del niño y de la niña. Se ha dicho en este proyecto que de lo que se trata es de proteger a los niños frente a familias que no son aptas. Voy a hacer un paréntesis y una confesión. Soy una mujer soltera, hija de una familia heterosexual, que lleva 52 años casada, felizmente casada. Es una excepción en Colombia. Pero no estoy aquí porque me estén diciendo que yo no soy apta para tener hijos. Estoy aquí porque soy abogada constitucionalista y me interesa el futuro de este país. Entonces la pregunta es si realmente hay una sustitución en la medida en que se podría afectar el derecho de los niños y de las niñas, o si de lo que se trata es de defender el derecho de los niños y de las niñas. ¿Cuál es ese derecho? El derecho de los niños y de las niñas a tener una familia está en el artículo 5 y 42, pero atraviesa toda la Constitución, porque el derecho de los niños y las niñas a tener una familia es como el derecho a tener derechos. La familia es aquello que le garantiza cuidado, soporte, apoyo, alimento. La familia es lo que tenemos para poder crecer con dignidad y desarrollar nuestro propio proyecto de vida. La familia es un eje central de la Constitución. Si se viola el derecho fundamental a tener una familia, se sustituye la Constitución. Yo supongo que nadie, ninguna persona, ni siquiera los promotores de este referendo, creerían que no hay sustitución de la Constitución si, por ejemplo, el Estado sostiene
que a los hijos de las personas homosexuales hay que quitárselos y entregárselos a instituciones públicas, que a los hijos de las mujeres solteras hay que entregárselos a las instituciones públicas. Yo entendería que cualquier persona, incluso quienes de manera más radical han defendido este referéndum, entenderían que eso es una sustitución de la Constitución. El Estado no puede suprimir el derecho de los niños a tener una familia. ¿Qué hace este proyecto de ley? Lo suprime. Porque hay 3 veces más niños en condiciones de adoptabilidad que solicitudes de parejas heterosexuales para adoptar a esos niños. Porque la mayoría de los niños que hoy que tienen dificultades para ser adoptados son adoptados por mujeres como yo, solteras, como Clara Elena Reales, solteras y cristiana además. Esos niños quedarían condenados a no tener una familia, porque al día siguiente de que ustedes aprueben esto y pase todo el procedimiento, si llegara a pasar, y yo creo que no pasaría, inmediatamente el Instituto Colombiano tendría que rechazar de plano todas las solicitudes de las mujeres que quieren adoptar a niños que nadie más quiere adoptar. Los están condenando a estar en instituciones hasta los 18 años, representante, cuando salen con las pocas cosas que tienen en su casa, sin tener a dónde ir, si tienen hambre, si tienen frío, si no tienen quien los acompañe. Claro que se sustituye un pilar de la Constitución, que es el pilar de los niños y las niñas a tener una familia. Ahora, ¿cuál es la justificación? Que se está defendiendo a esos niños y las niñas. ¿Por qué? No hay evidencia. Es que los propios promotores del referendo, representantes, han dicho que no hay evidencia científica de que hay un daño. En cambio, sí hay evidencia científica de que mujeres como Clara Elena Reales o como yo podemos cuidar a los niños y a las niñas y darles amor y darles afecto y salvarlos de estar Puede terminar. Bien. Es que me emociono y yo sé que eran 5 minutos, les pido disculpas. Entonces creo que hay una sustitución de la Constitución, creo que no tiene justificación y creo que por eso se caería en la Corte Constitucional, y creo que la responsabilidad de ustedes es adoptar una decisión que no sustituya a la Constitución. La segunda razón por la que creo que hay sustitución de la Constitución es porque se afecta el derecho a la igualdad. Aquí se ha dicho que no se afecta el derecho a la igualdad porque la gente no tiene derecho a adoptar. No, tampoco ustedes tienen derecho, ustedes no, ustedes sí tienen derecho. Tampoco las colombianas y los colombianos tenemos derecho a ser representantes a la Cámara. No tenemos derecho. Tenemos derecho a postularnos y a que nos elijan. Bueno, la gente tiene derecho, en condiciones de igualdad, a postularse para adoptar a un niño, y luego debe ser sometida a un rigurosísimo proceso, como el de bienestar familiar, para que realmente las personas que tienen las condiciones de dar ese afecto y ese soporte puedan tener a los niños. Pero no es una condición moral, ni política, ni jurídicamente relevante el estado civil, ni la opción sexual. No hay ninguna evidencia que demuestre que una persona soltera no tiene las mismas condiciones para educar a sus hijos, o que una persona homosexual, una pareja homosexual, no tiene las mismas condiciones, como han oído ustedes decenas de testimonios, representantes, que demuestran eso. Aquí también se afecta el principio de igualdad, se disuelve la igualdad para una parte de la población y por lo tanto se sustituye la Constitución. Y la tercera razón por la cual se sustituye la Constitución, doctor Lucio, es que resulta que el gran avance del derecho constitucional, el gran avance después de la Segunda Guerra Mundial, no hay otro avance en el derecho constitucional moderno después de la Segunda Guerra Mundial, distinto al hecho de que en la democracia se entiende como la defensa de los derechos de las minorías, conjugada con el principio democrático, es decir, con el principio de las mayorías, que hay cosas que las mayorías no pueden hacer, que las mayorías no pueden decidir, que el pueblo judío no puede adoptar o no puede tener bienes, o que las personas afroamericanas no se pueden casar con las personas blancas, o que los homosexuales no pueden adoptar. Pero luego, doctora, que sirva a concretar para terminar. Oye, sí, puede terminar. Entonces, hay 3 razones que demuestran la sustitución de la Constitución, 3 razones que son claras, pero además se viola el derecho internacional de los derechos humanos. Yo solo le remito al caso Atala contra Chile, en donde es clara la justificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha dicho que no porque la Corte Europea ha dicho otra cosa. Bueno, es que resulta que nosotros no estamos sujetos a la jurisdicción de la Corte Europea, y además la Corte no dijo lo que aquí se ha dicho, que la Corte dijo. Y en tercer lugar, solo para terminar, yo quiero vivir en una sociedad entre iguales. Yo quiero que esos hijos que estamos educando sean capaces de entender que la diferencia enriquece y no empobrece.
Yo no quiero que retrocedamos 200 años. Ustedes tienen la responsabilidad política de deshacer lo que hizo el Senado. Por favor, cúmplanle a los valores, los principios y los derechos de la civilización y de la Constitución Política de 1991, cúmplannos a las mujeres y a las personas solteras que creemos que tenemos derecho a vivir sin humillaciones. Muchas gracias.